necesidad de preservar estos valores, su dignidad y originalidad, y a nivel internacional ayuda a difundir el deseo de comprensión y cooperación con personas de todos los orígenes, intercambiando información que permita ejercer una influencia más allá de las fronteras nacionales y un mejor conocimiento de los problemas de la humanidad en su conjunto. Un ejemplo de esto es la reciente celebración del 75 aniversario de las Naciones Unidas y de la UNESCO, y a tal efecto la FECU, siendo miembro de la Federación Mundial Asociaciones y Club para la UNESCO, viene colaborando directamente con las federaciones francesa, italiana, portuguesa, y recientemente firmado un convenio transfronterizo con esta federación portuguesa. La Federación Española de Asociaciones y Club para la UNESCO desarrolla sus actividades bajo los 4 sectores de la UNESCO: la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información. Desde el punto de vista del sector de educación, principalmente se centra en el programa de Educación para Todos, dentro del cual se encuentra el proyecto de Educación para los Derechos Humanos, abarcando valores tales como la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana. En el sector de ciencias naturales, el agua y los ecosistemas representan una prioridad en el Programa Hidrológico Internacional y en el Programa del Hombre y la Biosfera. En el sector de ciencias sociales, la UNESCO elabora orientaciones éticas, normas e instrumentos jurídicos como Programa de Gestión de Transformaciones Sociales, Proyecto MOS de la UNESCO, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. En el sector de comunicación, centros comunitarios de multimedia, libertad de expresión y prensa, mujer y juventud. Por último, dejo el sector de cultura y, con motivo del lema de la Asamblea, la importancia de las asociaciones y clubes para la UNESCO en la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural, la UNESCO y, por tanto, la Federación Española para la UNESCO trabaja en la protección patrimonio mundial y cultural y natural, que veremos posteriormente en la exposición de las distintas asociaciones, el patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y en la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, 23 de noviembre, la FECU celebra la Asamblea Anual en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco incomparable del edificio Gabinete Literario, también sede de la Asociación Gran Canaria para la UNESCO, dedicado a la creación y difusión de actividades culturales que se dan cita en esta ciudad, cuna de múltiples culturas. Un ejemplo de ello es la trayectoria seguida por la Asociación Gran Canaria a lo largo de los años en los campos de medio ambiente, biodiversidad, cambio climático, difusión de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y, cómo no, en el Patrimonio Mundial de la Humanidad, con la denominación de Paisaje Cultural Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. La UNESCO promueve en todo el mundo la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural, considerado de valor excepcional por la humanidad. Por tanto, la Federación, la FECU, consciente de este legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy en día y que transmitimos a las generaciones futuras, constituye una fuente irreemplazable de la vida y de la inspiración. Sin olvidar que la diversidad y singularidad de nuestras culturas enriquece nuestras vidas, ayudamos a construir comunidades resistentes, innovadoras e integradoras, que nos obligan a preservar, promover y compartir estos aspectos de la humanidad, manifestándose en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad y que constituyen una fuente de intercambio, de innovación y creatividad, porque la cultura es un bien público mundial. España, en la actualidad, dispone ya de 50 sitios declarados Patrimonio Mundial. El último ha sido en Menorca, hace muy poco, y el 7 de julio del 2019 el Paisaje Cultural Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, que tendremos oportunidad de pasear, creo, a lo largo del día por él. Fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO por su carácter excepcional y alcance universal, perteneciendo desde ese momento a todos los pueblos de la tierra. Como seguidamente nos presentarán los presidentes
del presidente del Cabildo de Gran Canaria este paisaje cultural risco caído. Finalizo expresando una vez más mi agradecimiento a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro de la Federación Española de Clubes para la UNESCO, en el marco incomparable de esta ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, en este edificio del Gabinete. A todos los asistentes y presentes y a los que nos siguen en el acto por el streaming, sin olvidar que compartir la humanidad es promover el patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo no sé, tengo aquí en el programa que seguía un vídeo de don Federico Mayor Zaragoza. Sí. Queridos amigos, me hubiera gustado mucho estar hoy en esta Asamblea General de la Federación Española de Asociaciones, de que, ojo, que tenemos que cambiar, ojo que el medio ambiente se está afectando, ojo que tenemos que reducir una serie de consumos que pueden llevar o a emisiones tóxicas, etcétera, etcétera. Ojo, siempre desoídos. Yo recuerdo cuando en el año 68 en la UNESCO se creó el preocupadísimo Aurelio Peccei, que creó el Club de Roma precisamente para decir, ojo que tenemos que poner límites al crecimiento, que no podemos solo pensar en los beneficios inmediatos, que puede haber después resultados que afecten al conjunto de la habitabilidad de la Tierra. Siempre desoídos. Siempre la gobernanza mundial, la gobernanza de los G6, de los G7, de los G8, de los G20, siempre desoyendo nuestras propuestas. Yo recuerdo cuando hubo una cumbre de la Tierra en el año 1992 y había grandes personajes que dijeron, no vamos a escribir, y escribimos la Agenda 21, me he incluido, ya lo ven, porque también participé en la redacción, pero que había personas como Mandela, había como Mikhail Sergeyevich Gorbachev, es decir, que no nos engañemos, había gente, Alexander King, Maurice Strong, es decir, teníamos a grandes actores y redactamos la Agenda 21, las guías para nuestro comportamiento en el siglo XXI. Nada. El señor George Bush padre, que en aquel momento presidía el G7, no prestó la menor atención, como no la prestó después su hijo a las propuestas que hicimos en la segunda cumbre mundial en Johannesburgo. Como después tuvimos la suerte de decir, no, ahora sí, ahora llega un presidente, el señor Obama, que un buen día dijo, yo voy a París, y firmó los acuerdos de París sobre el cambio climático. Y 2 meses más tarde, en el mes de noviembre del año 2015, firmó la propuesta de la resolución de las Naciones Unidas to transform the world, para transformar el mundo. ¡Qué maravilla! Todo esto estaba yo era un momento de gran tensión humana, porque decía, sí, por fin, ahora por fin, el presidente Obama firma esto, ya tenemos. Llega el señor Donald Trump y nos dice el mismo día de su nombramiento, I will not apply, I will not put into practice. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa, y por eso yo tengo que aquí reconocer públicamente y agradecer a la FECU lo que está haciendo, lo que está llevando a cabo, precisamente para activar, para hacernos ver, y en eso Canarias tiene mucho relieve, precisamente por lo que les decía antes, porque los océanos ocupan los 2/3 de la piel de la Tierra y son importantísimos para la habitabilidad. Canarias puede ser un gran lugar de acción y de apremio en favor de la acción, para el que realmente podamos decir que la UNESCO, que la FECU, que todas aquellas instituciones que están relacionadas y que conocen que deben
la ciudadanía pasar de ser inconsciente y de ser pasiva a ser consciente y activa. Este gran tránsito de las personas que pueden, ya digo, dejar de ser pasivas. Ahora necesitamos una ciudadanía activa, una ciudadanía que ponga en práctica estas medidas para que en unos años, ya tenemos puntos irreversibles, pero que en unos años podamos dar un nuevo aire a la situación actual, podamos poner en práctica una serie de proyectos que llevamos ya desde hace muchos años recomendando. Señores y señores, no quiero cansarles más, únicamente decirles a Alberto Guerrero, decirle a Elena Valcárcel, a todos los que colaboran y tratan al secretario general de la FECU, a todos decirles que esta reunión en Canarias, esta asamblea, puede ser un paso relevante para pasar de la situación actual a una situación de esperanza. Es fundamental que no perdamos la esperanza. Esta asamblea puede contribuir a ello. Muchas gracias. Bien, acabo de preguntarle al presidente de cuándo este mensaje evidentemente tiene la actualidad porque era dirigido a esta asamblea. Y yo con este ímpetu conocí a don Federico cuando en el año 83 se organizó un curso de evolución molecular con lo mejor de España y del extranjero en la Universidad de La Laguna, donde estaba haciendo los estudios de biología. Habló exactamente igual, con el mismo ímpetu y con la misma ganas de que todos los que estábamos allí sentados, en aquel momento aspirantes a biólogos moleculares, saliéramos adelante y pensáramos que esto era un camino de futuro. Lo fue, porque luego me lo encontré otra vez en mi vida cuando promueve la creación de la facultad, en aquel momento Centro de Ciencias del Mar en Canarias, porque aquí se aspiraba a una facultad de biología, aspirábamos a una facultad de biología, y él llegó y dijo con la misma fuerza: no, están ustedes equivocados. Aquí lo que se necesita son estudios sobre el mar, y se creó la primera actualmente facultad de Ciencias del Mar donde trabajo. Luego, desde su posición en UNESCO, organizamos aquí, lo ha mencionado él, una exposición que es itinerante y que nos ayudó enormemente a tenerla aquí en Canarias, del Comité Oceanográfico Intergubernamental, que también, o sea, siempre que ha venido aquí, de hecho, luego en mi etapa de rector lo hicimos honoris causa, porque yo creo que ha estado con estas islas, su cariño, hoy que se dirigía a la Asamblea General, lo ha vuelto a demostrar, haciendo una pequeña referencia a Canarias y nuestro potencial. Bueno, no me oye porque esto es lo que tiene el streaming, que solo tiene una dirección, pero les doy las gracias yo desde aquí, ahora desde el gabinete, a don Federico por todo su apoyo. Hay dos momentos que creo que han sido importantes. Este ha sido uno, evidentemente el saludo del presidente, y hay otro que yo quisiera aprovechar, pero muy mínimamente, para revelarles a ustedes lo que la historia de Canarias un poco se ha ocultado en la España peninsular. Lo digo porque lo sé de buena fuente, que muy poco se sabe que aquí hay un legado enorme de los aborígenes canarios que ha quedado y que se conserva enormemente, sobre todo aquí en la isla de Gran Canaria, pues fundamentalmente por la participación de las administraciones que eran responsables. Saben ustedes que este patrimonio, todo lo que signifique algo que está expuesto en cualquier parte del territorio, pues siempre está evidentemente amenazado por las personas que no tienen la más mínima consideración, y que son las administraciones, que son los gobiernos los que hacen acopio de eso y lo preservan debidamente. Pues esta iniciativa de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria representa, me gustaría que lo vieran desde la óptica, pues el hacer de ese legado algo que ya además fuera patrimonio de la humanidad, como se consiguió desde el Cabildo de Gran Canaria, que fuera así, que se mostrara. Yo especialmente estoy orgulloso de esto porque esto sí que es alcanzar ya cotas a niveles mundiales.
de lo que con mucho orgullo presumo, que es de ser canario. Y esto yo creo que es una buena muestra. Me gustaría que lo observaran con el mismo cariño que don Federico nos da siempre a nosotros aquí en estas islas, ¿sí? Ahora sí. En las cumbres de la isla de Gran Canaria, la piedra ha ocultado durante siglos un secreto. Una cueva tallada con medidas precisas en la toba volcánica. Un lugar sagrado que es, al mismo tiempo, un preciso calendario de luz. Risco Caído marca un punto de inflexión en la investigación arqueológica de Canarias. Es una expresión de identidad, es una expresión de la identidad de esta sociedad indígena. Es una pieza de arquitectura única. Sitúa a la sociedad de Gran Canaria aborigen en un horizonte y un nivel muy superior a lo que ha sido el imaginario colectivo. Porque ahora hay un vuelco, hay algo nuevo que trastoca lo que conocíamos hasta este momento. Hasta el siglo XV existió en el archipiélago canario un reducto de la cultura bereber que desarrolló sociedades en perfecta adaptación al medio de cada isla, las cuales desaparecieron tras un brutal proceso de conquista y asimilación. Sus características, incluida su procedencia, han dado pie a múltiples teorías. Los recientes estudios llevados a cabo sobre genética han confirmado ese origen norteafricano de las poblaciones aborígenes canarias, y más concretamente podríamos decir que estas poblaciones indígenas están vinculadas, por así decirlo, bueno, pues a poblaciones bereberes. Tenemos ciertas evidencias de que las inscripciones líbico-bereberes se desarrollaron por primera vez en el reino de Numidia en el siglo I antes de nuestra era. Y esto indudablemente hace que desarrollen una cultura, una economía y una sociedad estando aislados. Una isla que llega a alcanzar casi 40.000 habitantes en su momento álgido, ¿no? Es decir, eso implica un nivel de conocimiento tan extremo del medio y del control del medio que en pocos lugares puede haber para que pueda sobrevivir, porque si no simplemente se mueren, se acaban. Tenemos la suerte de contar con dos tipos de fuentes informativas. Las fuentes etnohistóricas, los documentos que se redactaron en el momento de la conquista y en los años posteriores, que son relatos hechos por los europeos que llegaron aquí, y también luego las fuentes arqueológicas. La última década en arqueología ha supuesto sin duda un revulsivo. Nos ha permitido profundizar en cómo se organizaron socialmente, en cómo se organizó la producción, todo lo que es el trabajo, ¿no?, cotidiano de esta gente. Es la relación entre fertilidad y fecundidad. Por eso esto es una sociedad matrilineal. Es la mujer la que transmite la herencia y el poder. Tenían un papel fundamental en la economía. Había una división sexual del trabajo, en donde las tareas estaban repartidas en función de los ciclos agrarios, y en ese sentido tenían exactamente la misma importancia que los individuos varones. Es una economía
relacionada casi esencialmente con la práctica de la agricultura, por tanto el control del tiempo es esencial. Las crónicas de la conquista, las fuentes más cercanas en el tiempo, nos hablan de una sociedad claramente estratificada. En el gobierno del Estado figuraban, por un lado, los faicanes, sacerdotes encargados de relacionarse con las divinidades, y por otro, sobre toda esa estructura, la familia real, que incluía al guanarteme. Las fuentes etnohistóricas hacen referencia a un grupo de mujeres que, según la fuente que se consulte, reciben el nombre de arimaguadas o de maguadas, que parecen vincularse con el segmento más destacado o dominante de la sociedad indígena. Eran unas mujeres que pertenecían al estrato social más elevado y que tenían ese papel de intermediarias en los rituales. Los faicanes, muchos de ellos, estaban emparentados con la propia familia real. De alguna forma era esa nobleza, algo parecido a lo que ocurriría en el Antiguo Egipto, sería la que controlaría ese control del tiempo que permitiría la elaboración de esa arquitectura sagrada donde esas relaciones astronómicas quedan de alguna manera plasmadas. El Almogarén, según la definición de los cronistas, pues sería aquellos lugares que estaban asociados a las prácticas religiosas. Lo que hacen los aborígenes es llegar a esos lugares y encima conectarlos con el cielo, elaborar cuevas artificiales, elaborar santuarios, donde les permite esa relación con las cosas celestes, el control del tiempo y el establecimiento del calendario, y por otra parte, un obvio fin metafísico, ¿no? La relación con sus grandes divinidades. No debemos olvidar que el Sol y la Luna eran casi con seguridad, y posiblemente algunos otros astros, las divinidades supremas de los aborígenes canarios. Así lo dicen las crónicas. Lo más probable es que era una práctica y un conocimiento reservado a un grupo muy privilegiado de la sociedad. Cuando los aborígenes llegan a las Islas Canarias, la propia orografía de Canarias te permite la elección de una serie de elementos claros y singulares donde identificar a la divinidad. Al referirnos al mundo espiritual de los antiguos canarios, cobran especial relevancia los santuarios de montaña, y entre ellos destacan los de la cuenca de Tejeda, en las cumbres centrales de la isla. Los más importantes son el complejo arqueológico de la Sierra de Ventaiga, el santuario de Risco Chapín, el asentamiento troglodita de la Mesa de Acusa y la zona arqueológica de Risco Caído, situada en Barranco Hondo, a más de 1000 metros de altitud. Los conjuntos trogloditas constituyen una peculiaridad de Gran Canaria y un elemento de su identidad cultural. Y son un eslabón básico para entender la interacción del ser humano con el medio y la evolución del paisaje a partir de esta relación. A mí me gustaría ir un poco al principio cuando ellos contactan, cuando arriban al territorio este, ver cómo se organizan, ver cómo llegan y saber exactamente por qué vienen y qué hacen. Yo trabajo el tema de la religión de esta antigua cultura, la arqueología de la religión, y trabajo el tema de los santuarios de montaña. Y dentro de ese está Risco Caído, que era como el santuario recóndito más importante, controlado, no lo sabemos si realmente lo controlaban los faicanes o eran las propias arimaguadas que estaban al tanto y el cuidado de esos sitios. Y en ese contexto es cuando me aparece este tema, un poco como la guinda, un poco de decir, bueno, pues mira, aquí tienes la prueba más evidente de todo con este hallazgo. Es decir, es un yacimiento que todavía funciona, o sea, que todavía se ve lo que sucedió y lo que ellos quisieron explicar y enseñar. Y eso es muy raro encontrar una cosa así, ¿sabes? En Risco Caído fue donde en 1996 el arqueólogo Julio Cuenca realizó un singular hallazgo.
2 cavernas expresamente excavadas en la roca para usos rituales, las hoy denominadas cuevas número 6 y 7. La cueva número 6 constituye un descubrimiento único que podría abrir nuevos caminos en la investigación acerca de la sociedad aborigen. El Risco Caído es un asentamiento troglodita que estuvo habitado por los canarios hasta mediados de los años 50 del pasado siglo XX. El poblado se abandona precisamente, el propio topónimo lo está diciendo, porque los riscos se estaban desprendiendo y al prospectar en ese poblado que estaba, insisto, abandonado, encontré 2 cuevas que tenían puertas de tea abiertas, me refiero que no tenían cancela, y en su interior al entrar encontré pues que estaban llenas de pastos, pero en las paredes vi grabados rupestres, que eran sobre todo destacaba la figura o la imagen del triángulo púbico representado por el triángulo equilátero invertido, con el vértice superior invertido. Y además en el suelo aparecían también una serie de cazoletas. Eso me dio pie a entender que estábamos ante un yacimiento arqueológico de carácter posiblemente religioso de los antiguos canarios, del que no se tenía conocimiento. Cuando nosotros localizamos a Pedro Amelián, que era el propietario, y a la familia de las cuevas circundantes, ellos no tenían conocimiento del fenómeno de lo que se estaba dando. O sea, hay una distancia en el tiempo muy grande, donde la población, los pastores que siguen conviviendo, ven las rayas, pero ya ha perdido el conocimiento por la distancia, ¿no? Esto era un pajero, a ellos le llamaba la atención, efectivamente, la claraboya, la entrada de luz, en fin, pero no había un conocimiento claro de que aquello fuera un santuario, ¿no? La cueva número 6 presenta una planta circular con bóveda tallada en forma de parábola. La existencia en su pared occidental de ideogramas en forma de triángulo equilátero con el vértice superior invertido, en clara significación púbica, y de cazoletas, destinadas muy probablemente al vertido ritual de leche o agua, evidencia, por comparación con otros yacimientos, que se trata de un almogarén. Con esta palabra se designa a los lugares de culto de los aborígenes canarios. Pero lo más extraño es la claraboya abierta al naciente y también tallada por manos humanas. Probablemente los canarios conocían esa arquitectura megalítica, de donde quiera que viniera, pero lo que sucede es que ellos aquí, por la orografía de la isla de Gran Canaria, una isla muy montañosa, como un cono, una cosa muy... probablemente les resultó mucho más fácil excavarlo en cueva, o sea, reproducir ese arquetipo, ese modelo de templo en una cueva excavada. Ahora habría que plantearse cómo hicieron la cueva y cómo hicieron el conducto de luz. ¿Cómo se responde? ¿De qué manera, con tan pocos medios, pudieron estas personas, sin tener teodolito, sin tener telescopio, sin tener nada de lo que hoy en día no podríamos ir sin un GPS? Hay que tener en cuenta que esta construcción se hace con pico de piedra, no conocen el metal. Y la construcción además, o los constructores saben que a partir de los 5 metros cambia geológicamente la propia estructura del macizo rocoso. Por lo tanto, ellos tienen un conocimiento previo del lugar donde la van a construir, de la técnica de cómo construirla, para terminar en la construcción final construyendo lo que inicialmente ya habían premeditado. Es decir, con casi seguridad ellos tienen un diseño previo de lo que quieren hacer en la cueva. En este proyecto tuvo que haber una cabeza pensante que coordinó todo el proyecto, pero luego tuvo que tener unos ayudantes de muy alto nivel para que todos los replanteos y las ejecuciones de la obra se pudieran hacer con esa precisión de la que estamos hablando. En la cueva 6, la cueva más importante de Risco Caído, hay otro elemento importantísimo desde el punto de vista arquitectónico, que es la construcción de una claraboya, de un conducto de luz, que es donde está construido es profeso para que entre la luz del sol y provoque ese fenómeno, ¿no?, de la luz. Es decir, podía tener otra explicación. Hay muchas cuevas con otros conductos parecidos para airear la cueva, pero en este caso, por la propia construcción, la sofisticación y sobre todo por la altura, porque es inaccesible, está claro que está hecho, es profeso para ese tema. Los levantamientos tanto isométricos como hemos hecho, como los láser escáner que se han realizado del tema, demuestran que es una obra realmente de ingeniería compleja y no fácil de resolver. Conocían la geometría, y dentro de la geometría, no la geometría, digamos, al alcance de los primeros conocimientos, sino lo que se conoce ya como geometría sagrada. Para el arquitecto Juan Márquez Zárate, el tragaluz que permite que el sol dibuje determinadas formas en la pared contraria no es fruto del ensayo y el error,
sino un preciso trabajo de diseño sobre plantillas predeterminadas. En esos modelos a escala, habrían sido diseñados todos los perfiles necesarios para garantizar el efecto luminoso, que serían luego llevados a tamaño real al excavar la claraboya. De ahí se infiere que los constructores debían de disponer de amplios conocimientos geométricos que incluían el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, el cual permite el manejo de la proporción. Pero no sería hasta el 2009 cuando quise comprobar qué sentido tenía ese orificio por donde entraba la luz y iluminaba el interior de la cueva. Y en el solsticio de verano de ese año, el 21 de junio, visité la cueva al amanecer, a la salida del sol, y la luz entró y proyectó una serie de imágenes en la pared que interactuaba, por así decirlo, con los grabados. Los iba iluminando, los iba cubriendo y demás. Y entonces comprendí que probablemente estábamos ante un templo de los antiguos canarios que era también un calendario, o sea, un templo astronómico. Se me ponen los pelos de punta. Aquello te entra por los poros. Es decir, desde que tú entras tienes un cambio de clima, una sonoridad diferente, una iluminación distinta y una percepción del espacio con motivos artísticos que te pueden, que te transforman. Y si todavía eso no fuera poco, como arquitecto, empiezas a descubrir que hay relaciones armónicas entre la altura, la anchura, los elementos anexos a los espacios, y ves que hay unos equilibrios en el que todo está en armonía. Recuerdo perfectamente el efecto de la entrada de luz en la cueva. Es algo excepcional, o sea, hay que verlo. He visto muchos efectos de luces y sombras en muchos lugares del planeta, incluido, por ejemplo, el famoso en Abu Simbel, y en belleza, por la belleza del lugar, por el emplazamiento, por la magia, no tiene nada que envidiarle. Es decir, puedo decir sinceramente que me quedé alucinado. Esto es un tema de domesticación de salud muy importante, como podría ser el agua con canalillo o con la leche para provocar que vaya destilándose, o el aire para tocar instrumentos. Son elementos de la naturaleza que ellos conocen, domestican y con ellos generan elementos que luego son de la base ritual. A mi espalda se encuentra la pared que nosotros denominamos pared oeste, y es donde se concentra el mayor número de grabados rupestres del interior de esta cámara. Entonces, lo que sucede en esta cueva es que funciona, no solamente es un lugar de culto, sino que funciona también como un calendario muy preciso. El equinoccio de primavera empieza en este triángulo, tendríamos marzo, luego continúa abril, mayo y junio. Este triángulo es el que se corresponde con el solsticio de verano. Y a partir de ese momento el sol, la luz del sol ya no camina más en este sentido, sino que retrocede y viene hacia el mes de julio, agosto, septiembre. Y cuando llega septiembre se apaga, ya no entra más la luz del sol en el interior de la cueva. De marzo a septiembre, la luz solar dibuja cada mañana formas que recuerdan a figuras humanas y vegetales, las cuales, a partir del equinoccio de primavera, recorren la pared oriental acariciando sus ideogramas y marcando las principales paradas del sol. Igual ocurre con la luna. Estamos hablando de una cultura que maneja lo que se conoce hoy en día como el lenguaje visual. Es decir, un lenguaje a base de imágenes que se proyectan en la pared. ¿Qué singulariza Risco Caído? Que en Risco Caído tenemos todo. Tenemos una cueva labrada, tenemos grabados rupestres, y encima esos grabados rupestres sufren unos efectos de luces y sombras espectaculares relacionados con los movimientos del sol y de la luna. Por tanto, es el compendio de todo ese saber.
El Risco Caído además se produce esa secuencia de imágenes que pasa de una figura fálica a una mujer embarazada, pasando por una forma de como de semilla, como de fruto, luego esa luz entra por el triángulo púbico quinocial, es decir, hay todo un complejo sistema simbólico en esa película, y permítanme la expresión, que se produce en esa cueva, que realmente estamos todavía trabajando en su descifrado. Es el culmen de la arquitectura aborigen. Hace que estemos ante un nuevo paradigma internacional, ¿no? Nadie duda de Pascua, de Hawái, de lo otro. Pues bueno, con Risco Caído estamos haciendo que Canarias, la cultura de los antiguos canarios, esté situado a ese nivel. Estamos ante un elemento que entra dentro de lo que podríamos llamar la globalidad del ser humano, ¿no? Que es esa necesidad que tenemos de expresión simbólica, que es tan nuestra, tan de todos los humanos, y al mismo tiempo particularizada en un grupo concreto como es la sociedad indígena de Gran Canaria. Yo creo que el Risco Caído es el hallazgo arqueológico uno de los hallazgos arqueológicos, por no decir el más importante de la historia de la investigación arqueológica de Canarias. El Risco Caído. El hallazgo, y lo que va a dar de sí, porque todavía queda mucho por descifrar. Hombres y mujeres pertenecientes a una cultura aislada y aún rodeada de enigmas, nos legaron este preciso marcador temporal, esta asombrosa máquina de luz que nos obliga a replantearnos lo que hasta ahora sabíamos sobre ellos. Y esto nos lleva a hacernos nuevas preguntas acerca del posible relato existente en las figuras dibujadas por el Sol y la Luna en Risco Caído, en un mecanismo del conocimiento que acaso no esté demasiado alejado de aquel que provocó que el ser humano se preguntara cuál es la relación entre una espiga de cebada y el recorrido del Sol por el cielo. Bien, vamos finalizando, pero yo creo que el sentimiento, a mí por lo menos el que me sugiere, evidentemente porque soy de aquí, pero el mismo sentí en Chichén Itzá, por ejemplo, con la pirámide central del complejo etnográfico, cuando vi cómo manejaban los mayas el calendario. Esto es el legado al que yo me refería, y solo y antes de dar la palabra a la consejera, decirles que el European Research Council ha dotado de un proyecto para el estudio de la evolución humana en islas oceánicas. Cuando se forma una isla volcánica como la nuestra, la colonización de especies marca, por ejemplo, lo que tenemos aquí, una alta diversidad porque se produce la especiación, porque se aíslan del continente. Poco se sabe de lo que el humano ha hecho para su propia supervivencia como otra especie más. Las Islas Canarias han sido seleccionadas como modelo para el seguimiento y el estudio de la evolución humana, cómo los humanos son capaces de aclimatarse al terreno, como hicieron estos que llegaron aquí en varias oleadas, pero como han dicho, preferentemente del norte de África. Los depositaron aquí y aquí se adaptaron, tendrían sus costumbres y aquí desarrollaron unas nuevas como un fenómeno de evolución y aclimatación como tienen todas las especies, pero en el ser humano no teníamos laboratorio. Pues el Consejo Europeo de la Investigación ha dotado para que se pueda estudiar. Así que cuando se hacen estas cosas no hacen sino crecer. Bueno, les voy a dejar ya, por ir terminando el acto, con la consejera del Cabildo, Inés Miranda, que cerrará el mismo y ya podrán pasar a la Asamblea. Presidente. Muchas gracias, presidente.
Bueno, a mí me pasa pues un poco como a Rafael, ¿no? Después de ver estos documentales, que tenemos unos cuantos sobre Risco Caído y nuestras montañas sagradas, pues somos parte de ellas, somos parte de esta tierra y de verdad que se nos hace difícil hablar después de lo que han visto. Además van a tener la gran oportunidad mañana de poderlo pasear, conocer in situ y con un guía espectacular. Por lo tanto, disfrútenlo porque va a ser precioso y además de gran aprendizaje. Pues bueno, saludo nuevamente a los dos presidentes, al presidente de FECU, presidente de la Asociación Gran Canaria para la UNESCO, representado en este acto por don Rafael Robaina, al secretario de la Comisión Nacional Española de la Cooperación y a todos ustedes, amigas y amigos. Yo quiero continuar esta breve intervención expresando en nombre del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y en el mío propio, nuestra felicitación a todas las personas y entidades organizadoras de esta asamblea en Gran Canaria y de una forma muy especial a nuestra querida Luqui, por su labor incansable en la defensa de la cultura, de los derechos de las personas y de los pueblos, y considerando que esta iniciativa que han llevado ustedes a cabo es muy oportuna y necesaria. Y digo esto de Luqui porque siempre tiene las puertas abiertas de esta casa. Yo trabajo también no solo en paisaje y planeamiento, sino en el ámbito de los derechos humanos, en el que ustedes tienen mucho que ver, y aquí desarrollamos muchas actividades y acciones en pro de la igualdad de las personas y en suma por la justicia social que vemos leyéndonos los objetivos y fines de ustedes que también trabajan obviamente por ello. Y a la vez tengo que lamentar el accidente que ha sufrido nuestro técnico insular, que les iba a plantear hoy y a presentar Risco Caído. Pero yo creo que este documental sí que nos ha dejado a todas las personas muy bien ubicados en lo que es este paisaje cultural de Risco Caído y montañas sagradas de Gran Canaria para todos nosotras y nosotras en Gran Canaria. Como les decía, yo agradezco a la FECU y a la Asociación Gran Canaria para la UNESCO, que tiene su sede en este maravilloso y emblemático edificio de la capital, hoy Gabinete Literario, haber optado por la isla de Gran Canaria para la celebración de su Asamblea General, pues considero que esta iniciativa es sin duda una de las mejores formas de promover el conocimiento del singular espacio de nuestra isla, declarado, como ya se ha dicho y ustedes conocen bien, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y del que por supuesto, insisto, nos sentimos muy orgullosos y parte del mismo. Desde el Cabildo de Gran Canaria, consciente de la importancia de este enclave que tras la conquista de la isla, como también se ha dicho, ha permanecido oculto durante varios siglos, hemos estado desde el primer momento, este gobierno insular, comprometidos en su recuperación, promoción y conservación de sus valores. Así, hemos, después de la declaración, promovido y creado y dotado el Instituto Insular para Gestión Integrada de Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que como bien conocen también somos Reserva de la Biosfera, y este es un ente insular encargado específicamente de la gestión de estos dos espacios. La gestión de este Patrimonio Mundial de la UNESCO y del resto de los que existen en España y que se lleva a cabo desde las administraciones públicas encuentra en ustedes un aliado natural que se integran dentro de la Federación, cuya Asamblea General Anual hoy, digo, tenemos el honor de recibir. Y por supuesto no puedo dejar de resaltar que España es uno de los países, como también ha dicho el presidente, con más lugares declarados como Patrimonio Mundial y que ya ha precisado que era 50. Yo tenía duda de ser alguno más, pero son 50. 50. Para este gobierno insular del que formo parte, el paisaje lo tratamos en mayúscula, hablamos con él. Constituye una gran ocupación en nuestras líneas de trabajo y acción en todas las áreas, pues además de ser un elemento de identidad, el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental, social, y es un recurso favorable para la actividad económica y su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo y de un futuro sostenible y armonizado. Y esto ya lo recoge el preámbulo del compromiso europeo con el paisaje en Florencia en el año 2000. En este convencimiento, el compromiso activo de respeto y puesta en valor con Risco Caído
y espacios sagrados de montaña es absoluto de este gobierno insular, pues el mismo, en conjunción con el resto de nuestro paisaje, es expresión de nuestra esencia, de nuestro pasado, del presente y sobre todo del futuro que queremos dejar y del que también tanto Mayor Zaragoza como el presidente se hacía eco antes. Tenemos la obligación de mantener, cuidar y dejar en mejor estado este legado que no hemos encontrado. Quiero destacar que entre los fines de la FECU se contiene estrictamente o literalmente uno de ellos, ayudar a fomentar las esperanzas de vida, a fomentar la formación cívica, el fortalecimiento de los principios democráticos, de la dignidad y la igualdad, los ideales de libertad y la justicia, el respeto a los derechos humanos, la comprensión entre los pueblos y la necesidad de desarme, la paz y la seguridad internacional, en conformidad, dicen ustedes, con los ideales y propósitos de la UNESCO. Y obviamente esta acción de descubrimiento, en algunos casos de puesta a valor y de protección permanente del patrimonio, colabora en la consecución de este fin, pues la labor que ustedes desarrollan, insisto, conlleva necesariamente el empleo del diálogo, del respeto en el debate, de la firmeza en la consecución de los objetivos, la utilización de la razón en aras de la seguridad y la paz, evitando destrucciones de patrimonio material e inmaterial, y siempre con la perspectiva de mantener y mejorar el legado que dejaremos a las generaciones venideras. Es un objetivo universal y también les convierte en hacedores de paz y de futuro. Y yo les felicito expresamente por esta intensa labor que vienen desarrollando y a la que nosotros nos sumamos. Por esto, esta asamblea que se va a celebrar bajo el título La importancia de las asociaciones y clubes para la UNESCO en la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural reviste tanta importancia para nosotros, ya que no solo se expondrán las actividades más significativas que ustedes hayan venido realizando, sino que desde el Cabildo Insular de Gran Canaria esperamos que se pueda continuar esbozando posibles futuras líneas de colaboración público-privada, conscientes de que este es el mejor camino para la protección de nuestro legado cultural, paisajístico y, en suma, para la coexistencia y la convivencia en la sociedad. Estoy en la seguridad de que esta reunión será un éxito y espero que disfruten de la estancia en Gran Canaria, manteniendo, eso sí, los ojos bien abiertos en todas y cada una de las visitas que van a realizar, tanto en nuestra querida Vegueta, que tendrán ocasión de visitarla hoy, como por supuesto en este espacio sagrado que constituye para nosotros las montañas y Risco Caído. Y que la senda de la colaboración que hemos iniciado pues continúe ahondándose en ella. Y por supuesto, tengo que decir que deseamos que una de las conclusiones que ustedes adopten al final de este trabajo sea volver a Gran Canaria, volver a la isla de nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, por supuesto, y me ha llamado mucho la atención. Yo presenté la cátedra en iluminación, no sabía esto, me ha llamado la atención de lo de iluminación. Si lo hubieses en ese momento sabido, lo había comentado, pero bueno, me ha llamado mucho la atención. Simplemente tenemos un pequeño detalle, tanto para el Cabildo como para el presidente del Gabinete Literario. Son patrimonio de la humanidad, también son patrimonio inmaterial. Es cerámica de Talavera, es una pequeña bandeja que nosotros colaboramos hace 2 años o 3 prácticamente en Talavera de la Reina para que la cerámica fuese patrimonio. Bueno, el proceso de elaboración de la cerámica fuese patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, bueno, pues es una bandeja que podemos abrirla, si queréis abrimos una y la otra pues ya la lleváis abierta, ¿no? Es un pequeño recuerdo. Muchas gracias. Pues se queda aquí, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bonito. Me he envuelto tanto para que no se rompiese en el viaje. Y además las maletas que las tiran con golpes, pero bueno. Muy bien. Muy bien. Precioso. A la UNESCO.
Tiene la palabra José Manuel Castellanos, el presidente de dicha asociación. Buenas tardes. Primero, quisiera agradecer a Pilar, presidenta de la Asociación de Gran Canaria por la UNESCO. No te veo, no debe estar. Gracias. Bueno, pues se lo transmitimos cuando la veamos. Gracias, darle las gracias por su acogida. Somos unos afortunados por estar en las islas afortunadas de estar aquí. Y respecto al resto de los presidentes y socios de la gran familia UNESCO, y como diría, no voy a mencionar, pero seguro que todos os vais a acordar, ser fuertes, resistir, porque a pesar de las dificultades que venimos observando, somos una gran apuesta dentro de la sociedad civil de la UNESCO. Y dicho esto, paso a lo que me ha encomendado el señor presidente, Alberto, de la FECU, que me preparase lo que venimos haciendo desde nuestra asociación Getafe Madrid para la UNESCO con respecto a la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural. Primero, se ha pasado una página. Bueno, es que era esa otra, es esta. Primero deciros que la UNESCO, como todos bien sabemos, se ocupa de proteger todos aquellos lugares que la UNESCO ha denominado como valor universal excepcional, bien por su valor histórico-cultural, geográfico, natural o arqueológico, como el que acabamos de visionar, ¿no? España, recientemente, muy recientemente, hemos llegado a los 50 bienes declarados de Patrimonio Mundial de la Humanidad, divididos entre culturales, naturales, mixtos, etc. Y dentro de esta protección del patrimonio tenemos que hacer hincapié a dos o tres, porque yo ya no sé dónde meter el tercero que yo digo. El patrimonio material, el patrimonio inmaterial y, ¿por qué no?, también el patrimonio documental, que muchas veces le tenemos ahí y muchas veces nos olvidamos de él. Desde 1984, que fue cuando la UNESCO empezó a conceder estos bienes de interés cultural de valor universal excepcional, hasta la fecha de hoy hemos llegado a 50, con el último, que como bien se ha mencionado aquí, ha sido todo ese conjunto de monumentos talayóticos en las Islas Baleares, en Menorca, concretamente lo que son los menhirs, los dobles, los talayot, las navetas, taulas, etc. Dentro de este patrimonio material e inmaterial, por supuesto, he puesto la imagen por un guiño a Canarias, que es la imagen de lo que acabamos de ver, una fotografía de las montañas sagradas de Risco Caído. Y como patrimonio inmaterial, el flamenco, porque como veréis a continuación cuando siga hablando, nos mantiene muy ligados al flamenco, porque en Getafe reside la sede de la Fundación Antonio Gades y por tanto muy vinculada con el tema del flamenco. ¿Qué actividades y proyectos realiza la Asociación Getafe Madrid para la UNESCO en cuanto a este tema de conservación y sostenibilidad? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, es lo que tenemos como un proyecto didáctico en manos de los jóvenes. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos tremendamente ya concienciados de la necesidad de conservar, de mantener, de transmitir, que lleguen generaciones posteriores a la nuestra, este patrimonio. ¿Dónde tenemos que incidir? En aquella generación a las que tenemos que formar, a las que tenemos que enseñar y a las que tenemos que adoptar medidas que contribuyan a la protección de este patrimonio. ¿Y cómo podemos incidir en esta valoración de conservar el patrimonio? Primero, con la información. Segundo, con el conocimiento. Si lo conocen, seguro que lo disfrutan. Y si lo disfrutan, llegará un momento en que se concienciarán de que hay
que conservarlo. Luego, por tanto, el principal objetivo de este proyecto didáctico no es otro que concienciar a los jóvenes en la protección y conservación de este patrimonio. ¿Y con quién contamos para poder desarrollar este objetivo? ¿Con quién contamos nosotros? O sea, nuestra asociación, con el Ayuntamiento de Madrid. Sin lugar a dudas, porque estamos colaborando muy directamente con ellos en todo lo que es el paisaje de la luz, lo que se conoce como el Paseo Prado de Retiro, toda esa almendra de todos esos edificios que son paisaje, que son monumentos, porque dentro está el Retiro, y que abarca todo ese campo de ciencia, el Observatorio Astronómico, arte, los 2 museos o los 3 museos que tenemos, paisaje urbano, todo lo que es el Paseo del Prado. Contamos con el Ayuntamiento de Madrid, contamos con la Comunidad de Madrid. ¿Por qué contamos con la Comunidad de Madrid? Porque uno de nuestros objetivos es la formación al profesorado. Hemos contactado con la Comunidad de Madrid para formar a profesores con jornadas, porque van a ser los profesores los verdaderos artífices de transmitir ese conocimiento a los alumnos. Pero hoy muchos de los que estáis aquí, o varios, sois docentes o habéis sido docentes o seguimos siendo docentes. ¿Por qué? Porque queremos, y lo hemos conseguido, que la formación que se dé a los profesores se les certifique esa formación y que se tenga en cuenta para sesenios, trienios, etc. Contamos con la red de escuelas asociadas a la UNESCO, es decir, con todos esos centros educativos que abarcan una de las redes para mí más bonitas, que son la de los centros escolares. Y, por supuesto, todo lo que hemos hablado ahora casi nos abarca un poco con quién contamos para poder desarrollar y concienciar lo que es patrimonio material. Y el patrimonio inmaterial, claro, ¿de qué nos servimos? De los recursos que tenemos cerca. Y en este caso, ¿qué recurso tenemos cerca? La Fundación Antonio Gades. La Fundación Antonio Gades para difundir todo lo que es ese patrimonio, en este caso el flamenco. Un 10 de noviembre del 2010 fue concedido Patrimonio Inmaterial de la UNESCO al flamenco. Y todos los años, el 10, aprovechando la fecha próxima al 10 de noviembre, nosotros todos los años planteamos con la Fundación Antonio Gades una jornada didáctica para centros escolares, en que invitamos a las escuelas UNESCO de Madrid. Y si quiere venir alguna de fuera, pues por supuesto que llenamos un teatro con 450 plazas para escolares. ¿Qué objetivos didácticos abarcan este proyecto? Como he dicho antes. Yo digo R que TR, y es R. Conocer, disfrutar, disfrutamos, valoramos, valoramos, difundimos, y difundimos, conservamos. Ese es uno de los grandes objetivos, porque hay que proteger, lo que os decía, el patrimonio material, el patrimonio inmaterial y el patrimonio documental. Tenemos aquí entre nosotros a una compañera, Elena, que es una muy buena conocedora de un patrimonio documental, el Fondo CATI. ¿Ese fondo dónde le metemos? ¿Patrimonio inmaterial o es patrimonio documental? Porque muchas veces nos olvidamos de ese otro patrimonio documental que también hay que conservar, que hay que mantener y que por supuesto igual muchas veces hay que encontrar recursos, porque hay que digitalizarlo, todo ese documental que tenemos ahí, que se nos va a estropear, porque muchas veces está en papel y en muy malas condiciones. ¿Y por qué? Porque hablamos de educación, porque hablamos de educación patrimonial, pero una educación patrimonial para todos y para todas las edades. Y insisto e incido, y principalmente en la edad joven, en la que tenemos que educar y concienciar. ¿Y qué hacemos? Pues ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué hacemos? Porque claro, decimos, sí, tenemos los objetivos, tenemos con quién contamos, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues programar visitas guiadas para todo el colectivo de docentes. Primero, profesorado. Es decir, organizamos jornadas para visitar los principales monumentos dentro de lo que es la almendra, repito, de lo que es el paisaje de la luz en Madrid, para que luego esos mismos docentes se lleven a los escolares. ¿Con quién contamos? Con la Comunidad de Madrid para lo que certifique y con el visto bueno que nos proporciona las entradas el Ayuntamiento de Madrid. Habitualmente venimos programando
jornadas de educación patrimonial para los centros escolares, cuando os he comentado anteriormente, con la Comunidad de Madrid para que les certifique. Estamos llegando un poco más, porque con el éxito que en principio se tuvo con estas jornadas para centros escolares, se dio cuenta la UNED, y la UNED nos está llamando para que vayamos a la UNED a plantear estas jornadas también de educación patrimonial. Empezamos el año pasado en la UNED de Albacete y, por supuesto, continuamos este año con otro par de universidades que nos han llamado, incluida la Universidad de Madrid. ¿Qué compromisos asume cada uno de estos centros educativos y estos alumnos que vienen a visitar estos monumentos, estos edificios que son patrimonio? Queremos que cada centro escolar apadrine un elemento de este paisaje de la luz. A mí me gusta el observatorio astronómico. Voy a defender el mantenimiento, voy a controlar si ese edificio verdaderamente está bien conservado y que sientan ese monumento, ese elemento que es patrimonio, como algo suyo, que lo abanderen, que lo defiendan, que lo difundan, pero que lo sientan también como algo suyo, que lo vivan como algo suyo. También con las escuelas flamenco, con las escuelas, principalmente las escuelas UNESCO, como he dicho anteriormente, invitamos a todos ellos a esta actuación de carácter didáctico todos los años. Y, por supuesto, con el apoyando a todas aquellas localidades, instituciones que presenten una candidatura. Anteriormente Alberto ha comentado que estuvimos apoyando en su día la candidatura de la cerámica de Talavera, es decir, el proceso de elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Por último, yo quería decir que está muy bonito todo lo que se ha planteado, objetivos, actividades, pero también tenemos que estar nosotros muy seguros de por qué debemos hacerlo. Porque claro, tenemos que predicar aquello de lo que sentimos y de aquello de lo que estamos muy seguros que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? En este caso, yo me centro mucho en este caso en la Comunidad de Madrid, como es lógico. Primero, porque el patrimonio histórico y artístico de todas las regiones españolas, Andalucía, Canarias, tienen un valor histórico-artístico de gran importancia, todos, pero dentro de la Comunidad de Madrid y sobre todo, como digo, dentro de todo país es algo que tenemos que difundir e implicarnos todos. ¿Por qué? Porque merecen especial atención los más de 21 bienes de interés cultural que tiene Madrid, la Comunidad de Madrid. Y porque el paisaje de la luz es un paisaje de todos y para el disfrute de todos. No quería desaprovechar este momento en dar las gracias al equipo, a los colaboradores que en estos momentos cuentan o estamos implicados en este proyecto. Principalmente al vicepresidente de nuestra asociación, Alberto San Gregorio, que es el que desarrolla prácticamente toda esta relación con el Ayuntamiento de Madrid. También en la ayuda inestimable, sobre todo a temas de certificados, el tema de control, de actas y demás, y de relaciones un poco digamos, institucional con nuestro secretario, Sebastián Carro, con la coordinadora de proyectos, también muy experta en tema de patrimonio, que es Mailén Coto, y por supuesto con todos y cada uno de los socios de mi asociación, de la asociación que presido, de la Asociación Getafe Madrid para la UNESCO. Creo que he redondeado los 10 minutos, señor presidente. Por tanto, nada más. Gracias a todos, gracias a todas. Feliz estancia y desde aquí son las manos unidas, pero desde aquí un abrazo entrañable para todos. Bueno, es nuestra experiencia. Muchas gracias, José Manuel, y ya que somos compañeros, como se dice, de fatigas del centro de Getafe, yo llamo centro muchas veces porque se me olvida lo de asociaciones y clubes, pero bueno, se me ha ocurrido una cosa, José Manuel, según lo estabas exponiendo, y ya que hemos hablado en la asamblea antes, no estaría mal que conjuntamente tú y yo pensásemos, el paisaje de la luz es lo primero que tiene Madrid como patrimonio mundial, no tenía nada.
Ya sabéis que se consiguió un 25 de julio, el Día de Santiago, hace 2 años. 2 años que estuvimos conectados todos hasta que salió la convocatoria. Yo estaba de vacaciones en la sierra y me llamaban a comer y digo, no, que quiero ver que ya, a ver si sale, y salió. Porque estuvo a punto de no salir, porque gracias a la intervención del embajador de la UNESCO, que estaba en ese momento. Bueno, pero se me ha ocurrido un tema muy importante, ya que lo hemos hablado en la Asamblea, y es que conjuntamente pudiésemos ofrecer a todos los presentes y ausentes que están con streaming una visita al paisaje de la luz en una jornada en Madrid. Te emplazo a que trabajemos en ello, bien con la comunidad, bien con el ayuntamiento, con todo lo que vayamos pensando, y un encuentro en Madrid para presentar todo lo que es el paisaje de la luz, que es un recinto bastante grande, pues sería muy oportuno. Y el Centro de Interpretación es visitable, también, está en el ayuntamiento. Pero eso además pero verlo in situ. Del paisaje de la luz, el Centro de Interpretación está lo que se llamaba Correos, en la Plaza Cibeles, está el Centro de Interpretación, que es visitable. Sí. Pero que sí, tenemos la capacidad y la suerte, sobre todo a través de los contactos de nuestro vicepresidente con el Ayuntamiento de Madrid, para poder conseguir eso sin lugar a dudas. Bueno, pues si lo conseguimos tendréis noticias de ello. ¿Vale? Pues muchas gracias. Y el siguiente, ¿quién va a ser de los centros que se... Melilla, pues venga, adelante. Expresar nuestro agradecimiento tanto a las autoridades del Cabildo que han estado hoy con nosotros, como a los coordinadores del ilustre gabinete literario de Las Palmas de Gran Canaria, y en particular a nuestra compañera Pilar Blanco, representante en este caso de la Asociación Gran Canaria para la UNESCO, por el esfuerzo realizado y por poner a nuestra disposición pues este espacio, este marco tan maravilloso, tan bello, para tener esta Asamblea General que hemos mantenido. Muchas gracias. Es para nosotros, desde la Asociación Melilla para la UNESCO y desde la Ciudad Autónoma de Melilla, un placer el participar hoy aquí y el también pues exponeros algunas de las actividades que venimos desarrollando desde que nos constituimos, año 1996. Largo tiempo, imposible aglutinarlo todo en el ámbito del patrimonio, pero bueno, algunas matizaciones sí que iremos viendo. La importancia... Es que aquí en la pantalla me sale a mí aquí otra cosa. A ver. No, se ha ido a donde ha querido. No. Está bloqueado. Usted tiene a ver. Sí, vale. Muy bien, pues contextualizando un poco el concepto de patrimonio cultural, pues tendríamos la definición que nos ofrece la UNESCO como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hallan fuertemente vinculados con la identidad social y cultural de una comunidad, recibidos de las generaciones pasadas. Comprende desde los lugares, monumentos y obras artísticas hasta bailes, cantos y vestimentas. Además de su valor intrínseco, el patrimonio cultural se ha convertido en un atractivo turístico. Es una de las dimensiones que cabe explotar también, económicamente, financieramente. Y en este sentido constituye una fuente de recursos económicos para muchas comunidades. Tipos de patrimonio cultural, también en el ámbito de la UNESCO, que podemos distinguir. Pues tenemos dos categorías principales. El cultural material o tangible, que incluye a su vez el mueble y el inmueble, y el cultural inmaterial o intangible. Esta es la última convención que se aprobó en el ámbito del patrimonio cultural, en el 2003, ¿verdad? Y es aquel integrado por aspectos no físicos, incluyendo las tradiciones, prácticas, creencias, conocimientos, idiomas, cantos, bailes, comida, etcétera, etcétera.
Los proyectos desarrollados por nuestra asociación en Melilla pues son, como he dicho antes, infinitos, ¿no? Desde 1996, más de 20 años trabajando en una de las dimensiones prioritarias de nuestro centro UNESCO anteriormente, pues ha sido siempre el patrimonio. Desarrollados últimamente, pues aquí tengo proyecto Melilla Monumental de salvaguardia del patrimonio cultural y natural en la ciudad autónoma de Melilla, nos centraremos en el cultural. El proyecto Melilla Intercultural sobre salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la ciudad autónoma de Melilla y el proyecto de Salón de Arte Contemporáneo y Turismo Cultural sobre la promoción de la creatividad artística en la ciudad autónoma de Melilla. Aparte tenemos otros proyectos que hemos venido implementando, como veis ahí, ¿no? El proyecto de los cementerios de héroes, el cementerio de héroes de la Purísima, el proyecto de taller de inteligencia de arte e inteligencia emocional, normalmente con menores acogidos por la ciudad autónoma de Melilla, se desarrolla en los centros de los menores acogidos, el proyecto de divulgación y patrimonio melillense, jóvenes y museos, implicando también a los jóvenes, profesorado, visitando los distintos museos, informándoles, divulgándoles, y certámenes de cortometrajes y fotografías, sobre todo orientados a los jóvenes del ámbito universitario, también sobre temas patrimoniales de la ciudad autónoma de Melilla. Las convenciones sobre las que nos basamos para todas las iniciativas que desarrollamos, pues son estas tres fundamentalmente, ¿no? La Convención sobre Patrimonio, sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, del 16 de noviembre de 1972, la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, de 17 de octubre del 2003, y la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, del 20 de octubre del 2005. Fundamentalmente esta última es la que nos enfoca un poco el tema de la interculturalidad, tan importante en nuestra ciudad. Pues aquí tenemos ya algunas imágenes de la primera iniciativa. He preferido poner así pues, carteles y la divulgación que les hemos ido dando a todas estas actividades. Y en este ámbito del proyecto Melilla Monumental, ¿qué es lo que hacemos desde la Asociación Melilla para la UNESCO? Pues nos centramos en la investigación, seguimos investigando, datos, variables, y la divulgación del patrimonio modernista y del patrimonio medieval, que de esto allí en Melilla tenemos bastante. Patrimonio modernista, del discípulo de Gaudí, Enrique Nieto, y patrimonio medieval de 1497, 5 años después de la toma de Granada, organizando conferencias y seminarios sobre el mismo, así como itinerarios de visitas grupales, temáticas y teatralizadas, en muchos casos, in situ, o sea, visitando tales bienes. Aquí tenemos una representación de algunos carteles, de las actividades en concreto que hemos venido desarrollando. Aquí tenemos también alguna visita que se ha desarrollado, algún itinerario cultural, y en él aparece, por ejemplo, nuestro compañero Juanjo Florensa, aquí presente, pues en uno disfrazado de ballestero, de tal, en otro disfrazado de Enrique Nieto, en fin, teatralizadas, como decimos, para darle una mayor motivación e interés a la visita, una forma de transmitir de alguna manera lúdica, ¿verdad?, el patrimonio. Una segunda línea, la segunda iniciativa sobre patrimonio cultural inmaterial, comprenderán que siendo Melilla una ciudad intercultural donde convivimos en un reducido espacio cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, gitanos, etcétera, pues desde la Asociación UNESCO para Melilla investigamos, identificamos, registramos y divulgamos variables consideradas en la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial antes mencionada, además de organizar por nuestra cuenta y participar en las actividades que organiza la propia ciudad autónoma, las distintas consejerías, sobre las comunidades que forman la diversidad cultural de melillense, de las comunidades de Melilla. Colaboramos en la administración, con la Administración autonómica en la confección del Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad. Más que colaboramos, somos los promotores. De ellos cabe nombrar a Pedro Gómez Timón también, que es un miembro del Centro UNESCO de Melilla, que está específicamente dedicado a esto, a detectar variables de patrimonio cultural inmaterial, de la diversidad cultural, de las expresiones que forman las distintas culturas de Melilla, y vamos sacando, investigando la trayectoria, tal, se va de alguna manera identificando, registrando, y así vamos formando lo que se llama el Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial. En esto llevamos también varios años. Bueno, aquí tenéis una miscelánea un poco de las distintas actividades, de la cartelería, que si el Día de Latinoamérica, que si el Día de Ayat al-Adha, la fiesta grande, Ayat Kebir,
de la Pascua musulmana, en fin, conferencias el Día Mundial, el Día de San Patricio, por ejemplo, tenemos una comunidad también allí de Irlanda, el Día del Año Nuevo Chino, en fin, de todas las comunidades que forman la diversidad de Melilla, todas procuramos que estén representadas desde la Asociación UNESCO con alguna actividad que emerja, que de alguna manera ese día sea dedicado a esa comunidad. Más actividades, pues aquí tenemos, ¿no? Y en algún caso, como veis, nos implicamos, nos vestimos incluso con la vestimenta típica de esa comunidad. Seguimos con la formación también en patrimonio cultural inmaterial, son seminarios, son conferencias. Este año me parece que ya tenemos el 8º seminario sobre patrimonio cultural inmaterial, donde, aparte de los especialistas de Melilla, traemos a Melilla a personas destacables en el mundo de la investigación en patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, de Cataluña, que llevan allí un estudio también muy avanzado de esto, o de Andalucía. Vemos lo mismo, siempre motivando, siempre participando de una manera personal, incluso disfrazándonos en las distintas manifestaciones culturales. Aquí tenemos, por ejemplo, la manifestación del Hanukkah, de las luces judías, ¿verdad? Tenemos el Año Nuevo Bereber también, el Yenayer, tenemos, en fin, el Año Nuevo Chino. Bueno, involucramos a cada uno en su momento y de esta manera, pues, sirve para fomentar la convivencia, fundamentalmente, y cada uno esté orgulloso de su cultura y que vea que forma parte de nuestra ciudad intercultural. Bien, y en la última iniciativa de las 3 que voy a destacar en esta sesión, para no cansar al personal, ¿verdad?, pues es sobre la promoción y difusión del patrimonio artístico, también considerado dentro del patrimonio material. Destacar la actividad del Departamento de Arte Contemporáneo y Diseño Creativo, un departamento específico de la Asociación Melilla para la UNESCO que dirige pues, nuestro compañero aquí presente, Mohamed Diuri Melik, desde hace ya unos cuantos años, con el proyecto de Salón Internacional de Arte Contemporáneo y Turismo Cultural, que se viene implementando en 2 dimensiones. Por una exposición artística, que suelen ser obras pictóricas o esculturas contemporáneas, y por otra unas jornadas técnicas con conferencias, seminarios, mesas redondas, etcétera, vinculadas al patrimonio cultural, o mejor dicho, al turismo patrimonial, al turismo cultural. La primera edición de este Salón Internacional tuvo lugar en el año 2018 y tuvimos, de alguna manera, también gracias a la intervención de Alberto, el reconocimiento de la Comisión Europea a través de la Secretaría General en España del Año Europeo de Patrimonio Cultural. El proyecto, este proyecto en particular, es escalable a otros niveles, tanto artísticos, seguir introduciendo arte contemporáneo, como geográfico. De hecho, se viene trabajando en distintas posibilidades de internalización de este Salón Internacional de Arte Contemporáneo y Turismo Cultural. Cuando hacemos una exposición de estas, ya digo, vienen pintores de todas partes del mundo y presentan sus obras, y aparte unas jornadas técnicas donde se habla pues de la gestión del turismo sostenible, de la gestión del turismo cultural, variables, etcétera, etcétera. De momento tenemos realizadas 3 y en general podemos decir que cuatro, y en general podemos decir que para el desarrollo de todas estas actividades pues solemos contar con la financiación, presentamos los proyectos, la mayoría de las veces concurrencia competitiva, nada de convenios directos, alguna vez por convenio directo, con las distintas consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en algún caso también con el Ministerio de Educación, que le quedan las competencias de Ceuta y Melilla, y en algún caso también, sobre todo con menores, con el Ministerio de Educación. Y bueno, y esa es nuestra fuente de financiación. Decir que para lo pequeña que es la ciudad, pues muchas veces agobiamos bastante porque las fiestas se van sucediendo y queremos poner siempre de manifiesto alguna dimensión patrimonial de las comunidades y a veces pues nos vemos atropellados. Pero bueno, esa es por comentar un poquito algunas de las actividades que venimos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Juan Antonio, muchas gracias, y para ti también tengo una recomendación, ya que te hemos estado hablando, y es que ya lo hemos tratado en la asamblea que hemos tenido antes, desde las 9 de la mañana, y para los que nos estén siguiendo por streaming, pues se lo comento, siempre que se termina una asamblea, como los premios, hay que provocar donde se hace la siguiente, ¿no? Y por acuerdo de la asamblea se va a hacer en Córdoba,
para el año que viene, la próxima asamblea, pero también había un ofrecimiento de Melilla, y aquí, dado todo lo que has expuesto, pues ese acto que decíamos que se podía hacer a lo mejor en Cáuzalo por el patrimonio, dado que estamos hablando del patrimonio que tiene Melilla, yo lo conozco, ¿te acuerdas cuando estuvimos allí? Y la ciudad de Melilla, pues toda su arquitectura, pues es bastante positivo verlo, y bueno, pues pensar en algo también que hemos estado hablando, ¿no? Que eso también es cierto. Sí, la arquitectura modernista y medieval está ahí, y es muy interesante. Y bueno, y te digo también que hay la posibilidad, si eso es, nosotros en Madrid siempre colaboramos con Arco Forum y hacemos el concierto de las 3 culturas, y se hizo en la Catedral de Madrid el año 2019, y siempre todos los años se hace en una basílica, en una iglesia. Queremos que este año, a través de los contactos que tenemos con la Sinagoga del Tránsito, que estuvimos en Toledo, porque la que lo dirige es un familiar mío, hacerlo allí, dado que ya cambiar un poco de una basílica a un tema, otro tema de otra religión, ¿no? Entonces queremos que sí puede ser allí, pero te ofrezco también la posibilidad de que si queréis poneros en contacto con esto y desarrollar el concierto de las 3 culturas, a lo mejor vendría muy bien en Melilla. Pues lo podemos intentar, porque ya digo, el patrimonio arquitectónico y el patrimonio monumental, tangible, está allí. Pero el patrimonio vivo, que es la interculturalidad, la convivencia, eso es lo que de verdad personalmente me llama más la atención. Claro. Y bueno, es un patrimonio, como decimos, dinámico. De hecho, hace poco estuvimos en Córdoba, porque nos llamó una fundación de allí, 3 culturas o algo así. Estuvimos exponiendo el caso paradigmático de la ciudad de Melilla, en el ejemplo de la convivencia entre las culturas, ¿no? Y fuimos allí, pues, representantes de distintas culturas. En este caso iba yo como cristiano europeo, iba la cultura sefardí, iba la cultura hindú y la cultura islámica, Y estuvimos allí exponiendo también, muy interesante fue aquella charla. Pues muy bien, muchas gracias. Pues de nada. El siguiente. Yo veo a Carmen que tiene un papel en la mano, no sé qué será, y al cual la invito, si quieres, a comentar algo, si tienes que comentar algo. Yo, perdona, no he preparado nada porque creía que era algo informal. Entonces, sí, bueno, es informal. Sí. Para nosotros, bueno, lo que trabajamos son 3 áreas, que son el patrimonio, la educación y la acción social, pero al final, de forma transversal, nuestras claves son patrimonio y sostenibilidad. En relación al patrimonio, bueno, celebramos en el 2021 unas jornadas que eran Conversaciones Patrimonio 2030, y con el objetivo de sensibilizar y de concienciar a los gestores patrimoniales hacia la gestión sostenible. Fue en marzo del 2021, y a través de la Universidad de Córdoba pues se solicitó una ayuda a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, y comenzamos un proyecto de investigación y transferencia, y estamos desarrollando una guía para que los recursos patrimoniales, culturales, patrimonio verde urbano y la casa patio incorporen la gestión sostenible. Y lo presentamos en febrero del 2024, que celebraremos la segunda jornada de Conversaciones Patrimonio 2030. Y la experiencia está siendo magnífica porque dentro de lo que es esa investigación, en el grupo de trabajo y de investigación, CUCO, Club de Córdoba para la UNESCO, está coordinando todo el trabajo, y luego hay profesores de la Universidad de Córdoba y gestores tanto de lo que es patrimonio privado, o sea, tanto de gestión como de titularidad privada y pública. Y bueno, pues tenemos, y también tanto de lo que es la parte de ayuntamiento, Junta de Andalucía, privado, pues está la Mezquita Catedral, el Cabildo, está el Palacio de Viana también, y la verdad que la guía, bueno, pues está teniendo mucha aceptación, y ya empezamos también a incorporarla ya con lo que son buenas prácticas. Y
nosotros, o sea, el 15 de febrero, pues estáis todos invitados, pues presentamos la guía y luego hay webinars monográficos, porque claro, no es fácil incorporar la gestión sostenible en cualquier entidad y se necesita pues una labor de acompañamiento. Y en relación a educación, pues bueno, el año pasado presentamos lo que son actividades, una batería de actividades que es una plataforma online, hay más de 400, para que desde infantil hasta bachillerato y formación profesional eso se sensibilice y se forme a la comunidad educativa, docente, alumnado y familia hacia lo que es la sostenibilidad, que al final es el cambiar nuestro modelo de vida, ¿no? El estilo de vida. Pero para nosotros el patrimonio es fundamental. Siempre decimos que viviendo y sintiendo el patrimonio, conociéndolo, se trabajan los valores de la sostenibilidad, que son pues la generosidad, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la empatía. Y entonces proponemos actividades para que los docentes las pongan en práctica desde los propios recursos patrimoniales. Entonces van a organizar visitas a la Mezquita Catedral, en el Palacio de Viana, y de hecho eso nos ha permitido, estamos trabajando en un material educativo con la Consejería de Consumo de la Junta de Andalucía y nos ha permitido crecer a las 8 provincias. Entonces, estamos desarrollando un material educativo para trabajar, el consumo responsable en las 8 provincias en el patrimonio. Perdona un momento. ¿Cómo se nota que eres la más joven? Sí. Y entonces empezamos ahora en febrero un proyecto muy bonito que es para hacer frente al asentismo escolar, porque aunque no lo creáis, de los 15 barrios más pobres de España, 4 están en Córdoba, y con una estadística hay centros donde nosotros vamos a intervenir que diariamente hay un 35% de asentismo escolar. Entonces es un programa que hemos presentado a la Caixa. Es otro programa de investigación y transferencia con la Universidad de Córdoba. Es un proyecto a largo plazo. Se trabajarían en todos los cursos de lo que es la educación obligatoria y las claves son patrimonio, sostenibilidad y el aprendizaje-servicio. Y lo que queremos es, pues bueno, recuperar a estos chicos. Entendemos que no todos tienen que estudiar en la universidad y hay un problema a la hora de la conservación del patrimonio y es que no hay relevo generacional en los oficios. Entonces no hay buenos carpinteros artesanos, no hay herreros, no hay ceramistas, no hay pues profesionales para el tratamiento de las pieles y del textil. Y lo que queremos y estamos ya trabajando a muy largo plazo, pero esto hay que ir como las hormigas, es montar una escuela taller y recuperar la figura del aprendiz para que esos oficios que no tienen relevo generacional, pues a lo mejor estos chicos y estas chicas, no todo el mundo tiene que terminar estudiando, ¿no? Pues puedan tener la oportunidad de a lo mejor su profesión, ¿no? Dedicarla pues a esos oficios que se están perdiendo. Y bueno, también solamente comentaros, porque a nosotros nos está funcionando muy bien, nuestros voluntarios son alumnos de la Universidad de Córdoba. Tenemos convenios de prácticas curriculares y no curriculares y, por ejemplo, pues tenemos en relación al patrimonio a los futuros universitarios, como nosotros intervenimos en colegios y en institutos, pues les enseñamos el patrimonio de la Universidad de Córdoba en clave sostenibilidad. ¿Y quién enseña, quién son guías? Pues los propios universitarios.
Entonces, bueno, pues la experiencia, la iniciativa, la verdad es que es bonita. Y ahora se incorporan los alumnos de la cátedra intergeneracional, y que tienen tiempo, tienen ganas, y bueno, pues creemos que ahí podemos como montar una estructura buena de cantera, ¿no? de voluntarios. Y bueno, pues eso es CUCO, Club de Córdoba para la UNESCO. Muy cuco. Gracias, Carmen. Bueno, ¿algún centro más necesita exponer lo suyo? No, quiero dar las gracias a todos los que nos están siguiendo, creo que nos están siguiendo por streaming, porque, por ejemplo, uno de ellos era el Centro de Aragón, que se dedica al deporte también universitario, y estaba muy interesado, me llamó, y también lo que hemos comentado antes en la asamblea, a la Fundación Internacional de Vehículos Antiguos, que también me llamó, quería asistir o por lo menos conocer todo esto que hacíamos, van a seguir en contacto con nosotros para colaborar. Gracias a todos, no sé si me dejo a alguien en el tintero, pero gracias a todos y a todos los que estamos aquí, y por supuesto, Pilar, una vez más, felicidades y muchas gracias por todo lo que has hecho.